Y bienvenidos. Esto es Civilcraft Games, un universo extendido de juegos. Bien, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Pues bueno, muchachos, hoy vamos a dedicarnos a buscar glifos. Recuerden que necesitamos 16 glifos. ¿Para qué sirven estos glifos? Bueno, estos glifos sirven para poder viajar a través de los portales y así poder descubrir nuevos mundos, viajar exactamente al lugar donde hay armas, herramientas alienígenas de todo tipo, naves estrelladas y cosas como esa que vas a encontrar en mi lista de reproducción guía de portales. ¿Okay? Si estás buscando naves o multiherramientas alienígenas, pues la forma más fácil de viajar a esos lugares es a través de los portales, es la única forma. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer mientras vamos buscando estas cuestiones? Bien, te voy a enseñar las tácticas para poder hacerlo. ¿Ok? Lo primero es no volverte loco viajando a través del espacio. ¿Ok? Porque si no vas a gastar mucho combustible y muchos recursos. Lo más importante es, si ya tú has viajado mucho por todas partes, lo importante es viajar por aquí. Es utilizar el terminal, ¿okay? Las teletransportaciones. Bien, te voy a enseñar mi táctica, muy importante, para que no andes viajando a través de las mismas estaciones una y otra vez. Vas a venir aquí donde dice estaciones. Y aquí van a estar todas las estaciones por lo que tú has ido. ¿Ok? Todas están aquí. Bien, entonces vas a empezar, fíjate bien, yo llevo más o menos 40 minutos viajando entre todas las estaciones en las que he estado anteriormente y solamente he conseguido un lugar que tiene el viajero, ya que los viajeros que vamos a buscar ahorita son los que nos van a dar exactamente el lugar donde conseguir los glifos. Bien, entonces vas a venir aquí, estaciones, vas a empezar por una. Yo en este cambio empecé por esta que tengo aquí. Por esta que tengo aquí. ¿Ok? Bien. Ahora, como tú ves, esta es con la que yo me voy a dejar llevar. Todas las que estén delante de esta, todas las que estén delante, son las que yo no he, en las que yo no he viajado. Todas las que están detrás de esta, es la que ya he viajado por todas estas. ¿Ok? Bien. Ahora, una vez aclarado esto, salimos. Cuando tú llegas a la estación, a través del viaje, vas a buscar personajes diferentes, extraños, como este, que dice viajero. ¿Por qué son extraños? Porque estos viajeros no son ni geek, ni callbacks, ni vikings. ¿Sí? Son totalmente diferentes y nunca son iguales, siempre son diferentes, tienen diferentes diseños, ¿ok? No son los mismos, pero siempre son los que son diferentes a todos los demás. Ahora vamos a hablar con él, te acercas a él y vas a hacer una plática con él. Dice, me acerco al viajero perdido, su piel es translúcida como si en realidad no estuviera aquí. Inesperado. Hola, mi nuevo amigo, ¿qué tipo de asuntos queréis tratar? El ser vivo intenta estrecharme la mano, pero hace una pausa mientras nos coordinamos. Está fascinado por el encuentro y afirma ser un viajero. Es evidente que proviene de una región diferente del espacio. Nunca he oído hablar de los geeks, los vikings y los Corvax, ni ninguno de los lugares por los que he pasado. Quiero saber más con un ánimo de cooperación. Y entonces pues aquí pues nada, le vas a preguntar lo que te dé la gana. ¿Ok? De interformación, lo que sea, lo que te dé la gana. Hablas con él.
Dice, le ofrece al viajero todo lo que sabe. Whatever. Bien. El viajero parece decepcionado y listo. A veces te van a regalar nanites, dependiendo, a veces no. Ahora vienes otra vez a hablar con él. Ya pasa todo esto. Y aquí es donde se pone lo bueno. La segunda vez que habla con él, tiene que ofrecerle, cada vez que hable con un viajero diferente, le vas a ofrecer 100 nanites. Y él nos va a dar el lugar exacto donde hay una tumba en este sistema para recoger un glifo. Nos vamos a venir aquí, le damos 100 de nanites. Y ahí está, señal espacial anómala. Bien, entonces ahora sí, nos montamos en nuestra nave. Y no te vayas porque todavía faltan muchos consejos más para que pueda hacer este viaje muy fácil, ¿ok? Así que mira el video de principio a fin para que no te pierdas ninguna información y ninguno de los detalles necesarios. Entonces una vez aquí vamos a buscar dónde está la tumba y vamos directo hacia allá. Recuerden que en el viaje podemos encontrar dificultades como piratas, ¿ok? Así que trata de que tu nave, aunque sea como esta, una simple nave, tenga algo de defensa para pelear con los piratas, o simplemente puedes huir, nomás sigues viajando como si ellos no estuvieran detrás de ti hasta que te dé la opción de dejarlos atrás, ¿ok? Y entonces seguimos, ya llegamos aquí. Y aquí está la tumba. Esta va a ser mi segunda tumba, por lo que va a ser en más o menos 50 minutos. 2 y necesitamos 16. En algunas tumbas te pueden dar hasta 2 glifos, así que bueno, pueden ser 16 viajes o menos. O sea, llegamos aquí donde está la tumba. Buscamos un lugar donde podamos aterrizar. Recuerda que puedes encontrarte diferentes climas y situaciones, ok, cuando venimos a por los glifos. Puede que nos encontremos en un lugar bastante hostil en el que tengamos que tener armas por los centinelas, tengamos que hacer alguna lucha o ignorarlo lo más que podamos, o climas fríos, calurosos, tóxicos. Ya aquí puedes hablar con el personaje si te interesa saber su historia, simplemente darle pasar y extraer el glifo. Bien, obtenemos el glifo y ya tenemos 2 glifos de 16 que existen. Bien, ahora te voy a enseñar por qué es importante los glifos. Es muy importante porque cuando tú consigues... Bien, entonces ya tenemos los 16 glifos. Ahora vamos. Esté pendiente porque ahorita te voy a enseñar, si eres realmente nuevo, para qué sirven estos glifos. Es muy importante. Recuerda que si tú no sabes lo que son portales, en la descripción de este vídeo y de todos los vídeos de No Man's Sky de Civilcraft Games, vas a encontrar que en la descripción hay varios enlaces y en uno de ellos está el enlace que te lleva directamente a la guía o video tutorial de cómo encontrar y para qué sirven los portales, ¿ok? Cómo encontrarlos y todo eso. Muy importante eso. Entonces lo que hacemos ahora es venir de regreso otra vez a lo que es la estación espacial para seguir nuestro viaje. Pero, ¿qué más podemos hacer? O que hay que aprovechar todos estos viajes. Te voy a decir ahora. Así que esté atento a esto porque es muy importante. Bien. Bien, ¿por qué es importante viajar de estación en estación? Bueno, lo primero es economizar combustible y los recursos que se gastan con esto, ¿ok? Con estos viajes. Por eso es bueno que empieces viajando por todas las estaciones espaciales a las que has estado antes. Segundo,
Solamente puedes hablar una sola vez con el viajero para que te dé una señal, ¿ok? Diferente. Si vuelves a la estación pero hablas de vuelta con él, te va a dar la misma dirección y vas a perder 100 nanites, ¿ok? Son 16 glifos, por lo que necesitas tener exclusivamente para darle 100 nanites a cada viajero, necesitas tener contigo al menos 1600, ¿ok? Esto no tomando en cuenta que algunos de estos te pueden dar 2 glifos, ¿ok? Es mejor tenerlos todos. La otra razón por la que debes de venir, no solamente para cuando estés consiguiendo los viajeros, es esto. En cada estación espacial tú puedes comprar una mejora para tu exotraje. ¿Ok? Le das a E. Y aquí puedes comprar una mejora que te va a costar 10.000 cada vez. Por ejemplo, la que compré anteriormente me costó 160.000. Esta, como ve, me va a costar 170.000. ¿Ok? Esto si lo vas a comprar para este espacio, para el espacio general. Si quieres comprarlo para el espacio de cargamento, cuestan mucho más, hasta llegar a un límite creo que de 1.000.000 por cada uno. Creo, no lo han cambiado. Así que son bastante caros estos, son mucho más baratos estos primeros. Esto es porque aquí caben más que 250. Como vemos aquí, de cloro caben 250, de oxígeno, de uranio, de todos estos materiales así caben. De diferentes materiales caben diferentes cantidades. Como de estos cabe 1, de estos caben hasta 100, de las baterías caben hasta 50 o 100 también, ves, dependiendo. Pero de los recursos casi siempre caben de esto. Mientras que en el cargamento caben hasta 500. Por eso son más caros. Bien, en mi caso quiero llenar este. Recuerda que caben 48 espacios aquí, 48 espacios aquí o 16 aquí en tecnología. 16 o 24 si no mal me acuerdo. Bien. Entonces, bueno, vamos a comprarlo. Listo. Otra cosa que debes de tener en cuenta también cuando llegas a la estación espacial o cuando te vas a dedicar a viajar por el espacio, sea en búsqueda de los glifos o buscando cualquier otro recurso, son las mejoras, los escudos de mejoras, ¿ok? Vamos a arreglar este, se me había dañado. Necesita tener al menos 2 o 3 de estos escudos. Como vemos aquí, tengo esto para los térmicos, pues, de lugares calientes, esto para los lugares radioactivos, esto para los climas fríos, esto para los climas tóxicos. Necesito conseguir uno más. Bien, no tiene clase S, son los mejores. Los clase S son los mejores, pero yo los compro de clase A o B porque tampoco tengo tanto dinero ya que estamos prácticamente empezando. Y los vas a conseguir siempre en cualquier estación con cualquier personaje que esté justo aquí donde se vende esto. Puede ser un geek, un Corvax, un Viking, como en este caso. Le damos aquí, bla 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 bla, compramos módulos y aquí vamos a encontrar los módulos. Aquí están los módulos de soporte vital, los de movimiento, los escudos. Lo que nosotros estamos buscando son los módulos de protección. ¿Okay? Módulos de protección, esto es clase B y me va a costar 175 nanites. Lo tienen también en clase A y me va a costar 361. En este caso voy a comprarme este. Bien, listo. ¿Sí? Tienen más, aquí lo tienen en clase S, pero me va a costar 610 nanites. Una barbaridad. Bien, una vez que estamos ahí, lo vamos a buscar aquí. Ok, le damos a la E para instalarlo. Lo movemos aquí a tecnología y lo ponemos. Siempre que tú pongas 2 o hasta 3, que es lo máximo que te permite, 2 o hasta 3 consecutivos, en este caso pueden ser así o así o así y así, no importa cómo los pongas porque sean juntos, ¿ok? Para que te den la protección doble.
Si los pongo separados, vamos a ver aquí, como vas a ver aquí, ves, no brillan como cuando están juntos. Entonces es muy importante que siempre estén lo más juntos posible para tener una combinación de protección, ¿ok? Entonces, en resumen, para conseguir todos los glifos vas a necesitar 1600 nanites contigo. Si necesitas saber cómo hacerte con nanites, aquí en el tutorial, aquí en la descripción de este vídeo, hay muchos enlaces y ahí están los enlaces para llevarte a dos formas diferentes de cómo hacer mucho nanite, ¿ok? Bien, entonces ahora, hecho esto, vamos a viajar a otro sistema rapidito, nomás para que antes de terminar vea cómo se hace. Bien, le damos aquí. Damos estaciones espaciales. Vamos a buscar el último que utilicé. En este caso, el último que utilicé es este primer sistema de Civil Craft Games. Ahora me toca este otro sistema también, que es donde estoy haciendo en el invernadero. Y le damos aquí. Le damos aquí. Y viajamos hasta allá. Recuerda, vas a necesitar traer 2000 o 3000 nanitas contigo si necesitas comprar algunos módulos de protección para los climas. También muchos unidades si quieres comprar espacios para tu traje. Recordando siempre, ok, llegas y lo primero que vas a hacer es ver si hay aquí un viajero. Como te digo, son muy fácil de encontrar porque son los únicos que no son ni geek, ni viking, ni Korvax. Si no lo hay, ¿qué vas? Puedes comprar más espacio para tu traje o más espacios o más módulos de protección, ¿ok? O también puedes ir a buscar armas o lo que tú quieras que hay aquí. Sí, aquí hay muchos lugares todavía, como yo he viajado tanto. Aquí ves, este cuesta ahora 180, va a ir aumentando de 10 en 10, de 10.000 en 10.000. Y no en todos están todas las protecciones, o si no consigues una ahí vas a buscar en otra. Y esta es la rutina que vas a seguir para conseguir los 16 glifos, ¿ok? Recuerda, esto puede tardar muchas horas, 5, 6, 7, muchas horas. Y si no tienes tanto tiempo para jugar, puede tardar muchos días. Así que siempre ten en cuenta en el último lugar en el que estuviste y mantente ahí hasta que termines de viajar las estaciones, te tarde horas o te tarde días. Así que bueno, muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto del video. Ahora te voy a decir por qué es importante. Por ejemplo, en mi guía de portales, en la lista de reproducción guía de portales, yo os doy direcciones de glifos a lo que tú puedes ir para conseguir una nave gratuita o una nave que te interese, clase S o clase A, o alguna herramienta alienígena. Entonces esos glifos tú los consigues cuando te pones en modo fotografía. Y como vas a ver a la parte de abajo, ahí aparecen unos simbolitos. Esos son glifos. Entonces por eso necesitas los 16 glifos para poder activar el portal y poner esta dirección de glifo que aparece ahí o la que aparezca en los videos en lo que voy ofreciendo los tipos de naves que te interese o de multiherramientas. Así que bueno, muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto del video. Espero que le haya gustado, espero que le haya servido. Por favor, si aún no te has suscrito, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, no olvides de regalarme ese like, es muy importante para que así YouTube siempre recomiende mis videos
También te pido que hables con tus amigos acerca de Civilcraft Game, nos ayuda a seguir creciendo y sobre todo comparte en tus redes sociales este y otros videos que te gusten aquí de Civilcraft Game. Así que bueno, muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en un próximo video.